queridos hermanos, qué gusto verles. ¿A quién le gusta tener amigos? ¿A quién le gusta tener amigos? ¿O somos los ermitaños de la roca? O sea, digo de la roca, no de esta roca. Todos nosotros anhelamos tener amigos. Y en nuestro contexto, acá en Latinoamérica, se nos da muy fácil ser amigos. Aunque no conozcamos a una persona, si estamos en algún lugar y esa persona nos cae bien, nos acercamos, saludamos y por lo general cuando somos más grandes, por ejemplo, este tema es muy común, el ¿cómo le parece? Y ahí entablamos una conversación con la persona que está en la fila del banco, con el que está en el dispensario médico. Los jóvenes tienen otras formas de hacerse amigos, ¿no? Pero es más fácil en nuestro contexto tener amigos. No es así en todas las partes del mundo. Tal es el caso que, por ejemplo, los países orientales y asiáticos, ellos no fácilmente se hacen amigos. ¿Por qué? Porque ellos consideran muchas cosas antes de llamar a alguien amigo. Por ejemplo, algo muy importante para ellos es ¿de qué familia viene? Si es una familia respetable, si es conocida, ¿de qué familia viene usted? Otra cosa que consideran es su estatus económico. Si usted es una persona trabajadora, ¿quién es? Otra cosa es que ellos piensan si esta amistad a mí me beneficia, si me va a ayudar a cumplir mis logros personales, si me va a abrir puertas. Y aunque si bien es cierto que a nosotros nos parece que es una amistad interesada, también tiene sus ventajas, porque ellos se toman antes de acercarse a alguien el cuidado de averiguar y aún sabiendo pasan mucho tiempo juntos. Pueden ser meses, años, hasta que al fin ellos decidan que usted va a ser su amigo. ¿Y cuál es la ventaja? Que una vez que ellos están convencidos de que esa persona puede ser su amigo, entonces esa amistad se convierte en muy cercana y puede durar toda la vida. En cambio, para nosotros, que es muy fácil hacer amigos, a veces depositamos nuestra confianza, contamos nuestras cosas y que resulta que esa persona no nos guardó el secreto, fue infidente, habló lo que se suponía que era algo privado y también nos defraudan. Decimos esa persona, vean cómo ha sido. ¿Y de quién es la responsabilidad? De la persona que no era lo que pensábamos, de que habló lo que tenía que guardar en secreto y decimos, qué hipócrita. ¿De quién es la responsabilidad? ¿De la otra persona? Es mi responsabilidad. Ahí nos damos cuenta que no conocíamos bien a esa persona y ya entregamos nuestra confianza. Hoy vamos a hablar sobre esa amistad, porque a nosotros nos interesa volvernos amigos de alguien muy especial. ¿Y esa persona quién es? El Espíritu Santo. Yo sé que muchas veces no predicamos sobre el Espíritu Santo, pero créanme que a mí me encanta predicar sobre Él, porque Él es alguien muy importante para mí. Y vamos a ir al texto bíblico de hoy, está en 2 Corintios 13, del 11 al 14. 2 Corintios 13, del 11 al 14. Alcen la manito los que ya tienen el texto, o si no, ahí en la pantalla, los que ya tienen 2 Corintios 13, del 11 al 14. ¿Ya tenemos? ¿Sí? ¿No? Eso, gracias. Dice la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos, regocíjense, perfecciónense, consuélense, sean de un mismo sentir y vivan en paz. Y el Dios de la paz y del amor estará con ustedes. Salúdense unos a otros con un beso santo.
Todos los santos les mandan saludos. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Vamos a entrar un poco a los antecedentes. ¿Quién escribió esta carta? A los Corintios. El apóstol Pablo. Y es que el apóstol Pablo le habían contado que en esta iglesia pasaba de todo. No se llevaban bien los hermanos, habían los que pensaban que los dones del Espíritu eran más importantes unos que otros. Y entonces Pablo había mandado primero una carta, pero no le hicieron mucho caso, y luego manda una segunda carta en términos bastante fuertes. ¿Y por qué esta carta era muy fuerte? Aunque Pablo había fundado la iglesia de los Corintios, habían unos nuevos líderes en la iglesia que eran los superapóstoles. ¿Y quiénes eran estos superapóstoles? Eran personas que pensaban que una señal de que usted estuviera bendecido por Dios es que tuviera mucho dinero, que tuviera éxito, como dicen ahora. ¿Y qué pasaba con Pablo? Pablo, antes de convertirse al Señor, era una persona de una posición económica muy buena. Él se codeaba con los aniñados de su tiempo. Pertenecía al Sanedrín, tenía amigos muy importantes, pero cuando él se convierte al Señor Jesucristo, ¿qué dice? Que todo eso lo tenía como basura por causa del Señor. Ya eso ya no le interesaba. Y él deja toda su posición y empieza a servir al Señor a través de las misiones, plantando iglesias, y solo él fabricaba tiendas para mantenerse, para no ser una carga para la iglesia. Pero como para estos superapóstoles lo que importaba era tener dinero, lo menospreciaban. Y encima, Pablo no era tan buen orador. Y en ese tiempo habían otros apóstoles que eran muy buenos hablando, ¿no? Y Pablo, ustedes recuerdan que este joven que estaba oyendo la prédica y se quedó dormido en la ventana y se cayó. Entonces parece que él no era muy elocuente cuando predicaba. Encima era perseguido, lo habían querido apedrear, estuvo preso, había naufragado. O sea, es como que todas las desgracias le habían pasado a Pablo. Y para estos superapóstoles, él no calificaba como alguien bendecido. Y a él le toca defender su llamado, su ministerio. Pero a pesar de que esta carta es muy fuerte, y ustedes en 2 de Corintios 11, del 12 al 15, vamos a ver qué dice Pablo de estos superapóstoles. 2 de Corintios 11, de 12 al 15 dice: pero seguiré haciendo lo que hago, para que los que quieren vanagloriarse no tengan ningún pretexto para hacerse semejantes a nosotros. Porque ellos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y esto no debe sorprendernos, porque hasta Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Así que tampoco es una sorpresa que sus ministros se disfracen de administradores de justicia, pero como sus obras será su fin. ¿Está fuerte o no está fuerte lo que está diciendo el apóstol Pablo? Se está cayendo con todos. Pero el apóstol hace una diferencia entre los líderes de la iglesia y los hermanos que van a la iglesia. Y aunque el llamado de atención era muy fuerte, él no quiere terminar esta carta de una manera tan brusca. Y Pablo actúa como los papás, que cuando regañamos a nuestros hijos y que sí les hablamos y les mandamos al rincón, o no puede ver televisión o no sale con sus amigos, y después está ahí nuestro hijito con la cara larga, nuestra hijita llorando por los rincones, y ya nos da cargo de conciencia, ¿no verdad? Decimos: a ver, mijita, venga, ahí le dejé un pastelito, ya. Tratamos de sanar el corazón y que no quede ese mal recuerdo, ¿no? Y el apóstol Pablo está haciendo lo mismo. No quiere que se sientan al final los hermanos tan heridos que se rompa la relación. Y antes de terminar la carta, Pablo va a darles una de las bendiciones más lindas que encontramos en la palabra. En los versículos finales, Pablo da esta bendición, pero todas las bendiciones en la palabra del Señor tienen una condición.
algo que tenemos que hacer. Así que mis queridos, no se dejen engañar que en el Facebook hay unas bendiciones que dice, si usted comparte a tantas personas, recibirá dinero, se le cumplirán sus sueños. ¿Sí han visto que hay esas cadenas, no? Y si usted comparte, será millonario. Vean, son mentiras del diablo. Toda bendición en la palabra tiene una condición, algo que tenemos que hacer. ¿Y qué es lo que les está diciendo Pablo antes de esta bendición? En primer lugar, les dice que se regocijen. En ese tiempo no era fácil regocijarse. La iglesia estaba bajo persecución. Sin embargo, el apóstol les dice que a pesar de las pruebas, de las confrontaciones, de las dificultades, el gozo del Señor debe ser nuestra fortaleza. Y ese gozo no es un gozo superficial, sino que nace de saber que somos de Cristo y que Él tiene el control de todo lo que pasa en nuestra vida. Pero tenemos que avisarle a nuestra cara que nuestro corazón está lleno de gozo. Porque a veces decimos, yo tengo el gozo del Señor. Y viene alguien de afuera y ve una cara que mejor se regresa por donde vino. Entonces tenemos que decirle a nuestra cara, que le decimos, vea, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pero este gozo no es que me voy a andar riendo por allí de cada cosa, porque si no van a pensar que se me zafó algún tornillo, sino que es una actitud. Este gozo del Señor es una actitud de saber que Él tiene todo bajo su control, que nada se escapó de su mano. En segundo lugar, el apóstol les dice, perfecciónense. La palabra griega aquí es katartizo, que significa reparar, restaurar, equipar. Es la misma palabra que se utiliza para remendar redes. Y Pablo lo que les quiere decir con perfeccionarse no es que ahora ustedes van a hacer la gran cosa, son perfectos. No, ¿qué les dice Pablo? Arreglen lo que está roto, reparen sus relaciones, sean restaurados a la imagen de Cristo. En tercer lugar, el apóstol les dice, consuélense. En el griego esta palabra es parakaleo, que significa llamar al lado de uno para ayudar. Y es la misma raíz de la palabra paracleto. Paracleto significa consolador. ¿Quién es el consolador? ¿Quién es el consolador? El Espíritu Santo. Él es quien nos consuela. Y nos está diciendo el apóstol Pablo que tenemos que consolarnos unos a otros, levantar al que está caído. ¿Será que eso se cumple? ¿O será que se cumple el dicho que dice que del árbol caído todos hacen leña? ¿Qué estamos haciendo? ¿Consolándonos o tropezándonos? Juzgándonos. En cuarto lugar dice que seamos de un mismo sentir y que vivamos en paz. La unidad no es opcional, es una evidencia de la obra de Dios. La paz es el ambiente donde el amor puede florecer. Pero esto no quiere decir que todos tenemos que pensar igual. Cada uno tiene su opinión. Pero lo que nos está diciendo es que cada uno de nosotros, aunque tenemos distintas opiniones, todos, ¿a quién seguimos? ¿A quién seguimos? A Cristo. Y eso es un factor en común que tenemos todos y que nos une, el seguir a Cristo. Y también que vivamos en paz. A veces nosotros queremos hacer prevalecer lo que pensamos, lo que sentimos. Y eso nos lleva a estar confrontados con nuestros hermanos. No, es que esto tiene que hacerse de esta manera porque yo lo pienso así. Y cuando no se hace de su manera, usted se va resentido. No, es que en ese ministerio todo está mal. No hay amor, no hay amor, no hay amor. Pero es que usted quiere hacer lo que usted quiere. Y entonces no hay amor. ¿Te ha pasado o no ha pasado? Sí, no, ¿verdad? El resultado de esta obediencia que les decía Pablo, regocíjense, perfecciónense, consuélense, sean de un mismo sentir y vivan en paz, es una promesa. ¿Y cuál es esta promesa?
y el Dios de la paz y del amor estará con ustedes. Cuando nos amamos, cuando nos consolamos, cuando restauramos las relaciones entre los hermanos, la presencia de Dios está con nosotros y Él nos da su paz. Y ahora llegamos al corazón de nuestro texto, la bendición más completa y hermosa del Nuevo Testamento. Y no es una coincidencia que Pablo la colocó allí. Después de haberles llamado la atención por las debilidades humanas, las luchas y que estaban ahí peleándose entre los hermanos, que necesitaban arrepentirse y ser uno, Pablo nos presenta la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como la fuente de toda bendición. ¿Y qué nos va a decir en esa bendición? En primer lugar dice, la gracia del Señor Jesucristo. La gracia es el fundamento de todo. Es ese favor inmerecido que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo. Es la gracia que nos justifica, que nos santifica y que nos capacita para vivir la vida cristiana. Ninguno de los regaños de Pablo en esta carta, ni ninguna fórmula, nada podía cambiar el corazón de los corintios. Lo único que podía cambiarlo era la gracia. Y es la gracia la que nos ayuda a lograr lo que en nuestras fuerzas no podemos. En segundo lugar tenemos el amor de Dios, el amor del Padre. Ese es este amor ágape, que es la credencial de los cristianos. Es la fuente de donde fluye la gracia. Porque tanto amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito. Empieza en el amor del Padre y sigue con la gracia del Señor Jesucristo. Mandó a su Hijo a morir en nuestro lugar. Es ese amor del Padre que nos garantiza que no nos va a soltar de su mano. Aunque fallemos, aunque nos equivoquemos, no nos va a soltar de su mano. Y en tercer lugar tenemos la comunión con el Espíritu Santo. Y aquí vamos a encontrar esta palabra, comunión, en el original es koinonía. ¿Qué significa koinonía? Significa compañerismo, comunión, participación y en ciertas versiones se traduce como amistad. Y aquí Pablo nos está diciendo que debemos tener amistad con el Espíritu Santo. La coinonía con el Espíritu Santo es la base para la coinonía con los demás creyentes. ¿Qué significa eso? El Espíritu Santo que vive en usted también vive en su hermano. Mire a su hermano que está al lado. Mire a su hermano que está al lado. El mismo Espíritu Santo que vive en usted vive en su hermano. Es decir, que ustedes están unidos por un mismo espíritu. Y si yo no tengo una buena relación, una amistad con el Espíritu Santo, difícilmente yo puedo tener una buena relación con mis hermanos. Ahí está el secreto. Alabado sea el Señor. La coinonía con el Espíritu Santo es lo que hace posible que el Dios de paz y amor esté con nosotros. Él es quien nos capacita para perdonar, para restaurar, para amar a pesar de las diferencias. Porque mi hermano, no hay dos seres humanos iguales. Y entonces si somos tan diferentes, ¿cómo nos vamos a llevar bien? Por la coinonía con el Espíritu Santo. Y ustedes sí escucharon que el tema de la predicación es cómo cultivar la amistad con el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo primero que nosotros necesitamos conocer de una persona cuando queremos ser amigos? ¿Qué es lo primero que usted le pregunta? Muy bien, el nombre. ¿Cómo te llamas? ¿Y conocemos cómo se llama el Espíritu Santo de Dios? Yo escuché hace muchos años un predicador que decía que el Espíritu Santo es el más humilde de la Trinidad, porque Él no tiene un nombre propio.
Él toma el nombre del Padre y del Hijo. Y yo les voy a nombrar algunos de los nombres, no todos, porque la lista era tan grande que si no, no termino de predicar. Les voy a nombrar algunos de los, cómo se muestra la naturaleza y el carácter del Espíritu Santo a través de la Biblia. Tenemos Espíritu de Dios, Espíritu de Jehová o del Señor, Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría, Espíritu de consejo y poder, Espíritu de conocimiento y temor, Espíritu de Cristo, Espíritu de verdad, Consolador o Paracleto, Espíritu eterno, Espíritu de adopción, Espíritu de la gracia, Espíritu de vida, Espíritu de fe, Espíritu de la promesa. Miren, solo son unos cuantos nombres con los que se menciona al Espíritu Santo en la Biblia. La segunda cosa que a nosotros nos interesa saber para ser amigos de alguien es ¿quién es? ¿Quién es esa persona? ¿Y quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. La palabra en hebreo que se utiliza en el Antiguo Testamento para el Espíritu Santo es ruaj, el ruaj de Dios. En el Nuevo Testamento la palabra que se usa en griego es neuma. ¿Se han oído ustedes que de esta raíz neuma viene neumático, neumólogo? Y estas dos palabras significan espíritu, aliento, viento. Pero estos términos no describen su personalidad, lo que describen son sus cualidades, características o rasgos, pero no la identidad del Espíritu Santo. ¿Y quién mismo es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios. Tiene atributos divinos que comparte con el Padre y con el Hijo, como la eternidad, la omnipresencia, que significa que puede estar en todo lugar, la omnipotencia, que tiene todo el poder, la omnisciencia, que lo sabe todo, y es una persona, y la Biblia lo presenta como tal. No es un viento, no es una fuerza, no es una emoción. El Espíritu Santo es una persona. Hay personas que piensan que la primera aparición del Espíritu Santo fue en Pentecostés, pero vamos a encontrar que el Espíritu Santo se encuentra desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En el Génesis dice que en el principio estaba la tierra desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y saben que a mí me encanta este versículo, porque esa palabra que dice que se movía, significa que ese movimiento era como de una libélula danzando sobre el agua. Ese era el movimiento del Espíritu Santo sobre la faz de las aguas. Y luego lo vamos a encontrar en varios libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y la última vez que se menciona al Espíritu Santo es en Apocalipsis 22:17, cuando dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Porque Él estuvo en el comienzo de la creación y estará con nosotros hasta el final. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos da testimonio de Cristo, nos guía, nos enseña y nos revela las cosas que han de venir, nos santifica, produce un fruto espiritual en nuestras vidas, concede dones espirituales, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es nuestro consolador y nuestro ayudador. Es fuente de poder y fortalecimiento. Es garantía de nuestra salvación. ¿Sabía usted todo esto del Espíritu Santo? Todo lo que Él hace por nosotros, ¿qué es para nosotros? Muchas veces lo hemos tenido relegados a un rincón al Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué es lo que entristece al Espíritu Santo? En primer lugar,
Algo que entristece al Espíritu Santo es cuando no hay unidad entre los creyentes. En Efesios 4 del 30 al 32, Efesios 4 del 30 al 32, dice la palabra del Señor: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. Desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. En vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Y aquí es cuando tenemos que hacernos una pregunta. ¿Será que hemos entristecido al Espíritu Santo en la forma como nos relacionamos con los hermanos? ¿Será que hay en mi vida amargura, enojo, ira, calumnias, chismes, murmuración de mis hermanos? Ese hermano que tiene el mismo Espíritu Santo que usted tiene. Y hemos entristecido al Espíritu Santo de Dios. La segunda cosa que entristece al Espíritu Santo es el pecado y la inmoralidad. Pecado sexual, la inmoralidad. Primera de Corintios 6 del 19 al 20. Primera de Corintios 6 del 19 al 20 nos dice la palabra del Señor. ¿Acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios, y que ustedes no son dueños de sí mismos? Porque ustedes han sido comprados, el precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Mis queridos, ¿será que parte de nuestro cuerpo es nuestra mente? Y dice aquí la palabra del Señor que nuestro cuerpo, incluido nuestra mente, ¿le pertenecen a quién? Espíritu Santo. Es templo del Espíritu Santo. Eso quiere decir que no necesariamente nosotros tenemos que cometer actos sexuales inmorales para ofender al Espíritu Santo de Dios. Si está en nuestra mente, el Espíritu Santo ya lo sabe. Y déjenme decirles, mis queridos, muchas veces pensamos que Dios solo está aquí y que yo cuando salgo, ya Dios no me ve y puedo hacer lo que sea. Y que si estoy solito en mi cuarto y nadie me ve, puedo ver lo que sea porque nadie me ve. El Espíritu Santo está en usted y usted es templo del Espíritu Santo, y eso incluye su mente, sus ojos. No contriste al Espíritu Santo de Dios. Otra cosa que entristece al Espíritu Santo es la mentira y el engaño. Ustedes se acuerdan de Ananías y Zafira, que ellos fueron a llevar al apóstol Pedro una ofrenda que supuestamente era de todo lo que habían vendido para quedar bien con la gente. ¿Y qué les dice el apóstol? ¿Por qué quisieron engañar, mentir al Espíritu Santo de Dios? ¿Y si se acuerdan lo que les pasó? Ese mismo instante, primero cayó el esposo y después cuando le llamaron a la esposa que se habían puesto de acuerdo en mentir, también cayó fulminada. Porque la mentira y el engaño entristece al Espíritu Santo de Dios. La dureza de corazón y la desobediencia. Hebreos 3 del 7 al 8 dice la palabra del Señor, en Hebreos 3 del 7 al 8. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón como lo hicieron en el desierto, en el día de la tentación, cuando me provocaron. La dureza de corazón y la desobediencia a Dios provoca al Espíritu Santo. Y muchas veces el Espíritu Santo nos está hablando, nos está diciendo, eso que dijiste de tu hermano está mal, eso que estás haciendo no me agrada, esa manera como tú estás
viviendo tu vida me ofende. Pero nosotros nos hacemos sordos a la voz de Dios. Y es más, endurecemos nuestro corazón y seguimos pecando. Y eso se llama endurecer el corazón. Eso aleja la presencia del Espíritu Santo. Y luego tenemos el pecado imperdonable o blasfemia contra el Espíritu Santo. Y esto tenemos que aclarar porque hay un malentendido sobre cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Este pecado imperdonable se comete al atribuir la obra milagrosa de Dios a Satanás. Ese es el pecado imperdonable. Cuando se atribuye lo que el Espíritu Santo ha hecho a través de los milagros al demonio. Jesús mismo habló sobre este pecado en respuesta a los fariseos, quienes le acusaron de echar fuera demonios por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios, en lugar de reconocer que fue por el poder de Dios. ¿Y será que nosotros también caemos en ese pecado? De no reconocer lo que Dios hace y más bien decir que eso es obra de Satanás. Eso es algo que debemos meditar, mis hermanos. ¿Qué espera el Espíritu Santo de nosotros? Primero, que tengamos conciencia de su presencia. ¿Qué significa tener conciencia de su presencia? Saber que el Espíritu Santo vive en mí, está en mí y también está en todas partes. Eso quiere decir que el Espíritu Santo sabe todo de mí. Sabe cuando miento, sabe cuando hablo mal de alguien, sabe cuando no guardo un secreto que me contaron, sabe cosas que estoy mirando en lo secreto, cosas que estoy haciendo por abajito, como dicen, aceitando para conseguir algo. Eso se llama coima. Hay que llamar las cosas por su nombre. El Espíritu Santo sabe todo. No lo podemos engañar. Y por eso es que tenemos que tener conciencia de su presencia en nuestras vidas. Si cuando vamos a hacer cosas malas nos acordamos que el Espíritu Santo está en nosotros y está aquí en todas partes, nos evitaríamos de hacer muchas cosas que no le agradan a Dios. Otra cosa que espera el Espíritu Santo es que tengamos intimidad con Él mediante la oración en lo secreto. Delante de la gente podemos impresionar, que cantamos lindo, que alzamos las manos, que lloramos. Pero Dios quiere tener una relación en lo secreto, en lo íntimo, donde no hay máscaras, donde estamos frente a frente a aquel que lo conoce todo. Y que podamos rendirnos delante del Señor y confesar nuestros pecados y reconocer nuestra debilidad. Porque el Señor no es un Dios que no se compadezca de nuestra debilidad. Dice que Él se acuerda de que somos polvo, de que fallamos, pero necesitamos tener ese tiempo a solas con el Señor de confesión. Decir, sí, Señor, a ti no te puedo engañar, mentí, robé, hice esto, el otro. ¿Cómo? Yo robé, sí, me cogí un esfero que no era mío. Ay, eso no es robar. Si usted se coge algo que no es suyo, es robar, aunque sea un esfero. Nos ponemos en el secreto y no solo a confesar, sino a recibir de Dios. Señor, ¿qué es lo que me quieres decir? Que no se endurezca mi corazón. Conversar con Él, contarle. Eso es un amigo de verdad, al que vamos y le contamos, tengo esta lucha, no puedo, ayúdame. Y poder ser débiles delante de Él, reconocer nuestra debilidad. Ante los demás podemos pretender ser fuertes, muy maduros, pero delante del Señor podemos arrodillarnos y decir, no puedo, tengo esta lucha. Señor, auxilio, ayúdame porque no quiero pecar. No quiero ofenderte, Señor, pero si tú no me ayudas, no puedo. Y eso necesita tiempo a solas con Dios.
¿Qué más quiere el Señor? Que aprendamos a escuchar su voz y sobre todo que seamos obedientes. Le decimos, Señor, háblame. Y cuando nos habla no le hacemos caso. El Señor nos dice, no estás leyendo la palabra. ¿Cómo vas a saber lo que yo quiero decirte si no lees la palabra? Sí, Señor, es que estoy cansado. Tengo un versículo que me sale todos los días, medio lo leo en la aplicación de la Biblia que me sale en el celular, pero no leo su palabra. ¿Cómo voy a saber lo que Dios me quiere decir si no veo que está escrito? Ya está escrito. Y el Señor, háblame, Señor, hable. Pero ya te hablé, ahí está en la palabra. Pero no vamos a la palabra. Él quiere que seamos obedientes a la palabra del Señor, que nos sometamos a su guía, que vivamos una vida que refleje el fruto de su presencia, el fruto del Espíritu. A ver, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, dominio propio, fe. Ya dije en desorden. Ustedes se lo saben mejor que yo. Pero mis hermanos queridos, que no se quede solo en decirlo de memoria. ¿Será que cuando nuestros vecinos de aquí, de la iglesia, nos ven, dicen, mire, esa persona, cómo refleja el amor de Dios? Miren esa persona es de fe. Vamos a decirle que ore por nosotros porque esa persona tiene fe. O miren cómo es bien, tiene dominio propio, no anda insultando por la calle a los que se le cruzan en el carro. Eso es dominio propio, eso es fruto del Espíritu Santo, pero esa es otra predicación, si no, no acabamos. Pero debemos reflejar el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Usar el poder que Él nos da, ¿para qué? Porque yo soy el superapóstol. ¿Será para eso? No, para compartir el mensaje de Jesús a través de señales y prodigios. Dice que las señales y prodigios son para los incrédulos. Los milagros son para los incrédulos, para que crean en el Señor. Y el Señor nos da ese poder. ¿Depende de nosotros? ¿Depende de nuestra fe? Sí. Es decir, Señor, yo no puedo, pero tú me mandas a orar por los enfermos y yo te voy a hacer caso y voy a orar. Si tú quieres, lo sanas, si no, no. Pero a veces nuestro orgullo nos dice, ay, y si oro por sanidad y no se sana, ¿qué van a decir de Dios? ¿Será eso? Lo que nos importa es qué van a pensar de nosotros, ¿no, verdad? Es que el hermanito oró y no se sanó, pues. Entonces no funcionó, le falta fe. Eso es orgullo. Que no nos detenga el orgullo para obedecer al Señor. El Señor dice que oren por los enfermos, ore por los enfermos. Que comparta la palabra del Señor, usted solo da el mensaje y el Señor hará que su palabra haga lo que tenga que hacer. No es nuestro trabajo. No somos el Espíritu Santo. Nosotros solo obedecemos lo que Él nos manda hacer. Y el Espíritu Santo se encarga de lo demás. Y por último, el Espíritu Santo quiere que seamos fieles y que no pongamos a nadie en su lugar, que no pongamos otros dioses en el lugar que le corresponde a Él. Y estos dioses no necesariamente son estatuas o santitos. Un Dios es todo lo que ocupa el lugar en nuestro corazón que le corresponde al Espíritu Santo. Si usted pone ahí a su esposo, a sus hijos, su trabajo, sus padres, en lugar de Dios. Miren que no estoy diciendo que no es que no hay que amarlos, respetarlos, sino que usted los idolatra. Usted está siendo infiel con Dios, porque ese lugar solo le corresponde a Él. Y el Señor quiere que vivamos en santidad. ¿Y qué es la santidad? No es que ya me van a salir alitas, que vivo en la nube cantando aleluyas. Santidad es que me cuido del pecado, aunque parezca bueno, tiene apariencia de bueno, pero no lo es.
Y el Espíritu Santo nos ayuda a discernir. Para concluir, por la gracia de Cristo somos salvos. Por el amor de Dios el Padre somos amados y aceptados como hijos. Y por la comunión o amistad con el Espíritu Santo podemos vivir esa gracia y ese amor en la práctica, tanto de forma individual como con la comunidad. Tener amistad o coinonía con el Espíritu Santo nos capacita para tener un compañerismo auténtico y saludable con los hermanos de la fe. Aprendemos que para tener una verdadera coinonía o amistad con los hermanos, primero, ¿con quién tengo que tenerla? Con el Espíritu Santo. ¿Qué más aprendemos? Que debemos ser sabios al elegir nuestras amistades. El Espíritu Santo nos da discernimiento. Tomémonos el tiempo necesario para conocer a las personas. Podemos ser amables con todo el mundo, pero no podemos abrir nuestro corazón y contar nuestras intimidades a alguien a quien no conocemos. Conozcamos a las personas primero. Al igual que los corintios, necesitamos arrepentirnos de la forma como vivimos la vida cristiana y de cómo tratamos al Espíritu Santo. Necesitamos arrepentirnos de no darle el lugar que le corresponde, de no reconocer que Él es Dios, que tiene sentimientos, que lo ofendemos con nuestros pecados. Necesitamos arrepentirnos de no tener una buena relación con los hermanos, de andar hablando mal de aquel por quien Cristo también murió, de andar sembrando discordias. Eso no le agrada a Dios y es un mal testimonio. Ustedes, los que han seguido la ruta espiritual, saben que una de las credenciales de que somos hijos de Dios es el amor ágape. Es amarnos unos a otros. Pero a veces salimos de aquí de la iglesia y ni siquiera nos decimos hasta luego. O llegamos y no decimos buenos días. Llegamos, sentamos a la banca y nos fuimos tal como llegamos. ¿Será que eso es un testimonio a los que no conocen al Señor? El precio a pagar para tener una amistad profunda con el Señor es la santidad. Es guardarnos del mal para Él y vivir una vida entregada a Él. No podemos coquetear con el mundo. La iglesia, soy santito, ya me salen alitas, el gloria a Dios. Pero cuando voy afuera, cuando voy al trabajo, a la universidad, ahí realmente estamos probando que somos separados para Dios. Cuando no nos contaminamos con el mundo. Y yo les invito en este momento, nos vamos a poner de pie y vamos a orar. Quisiera ser usted amigo del Espíritu Santo, quiere tener comunión con el Espíritu Santo. Yo sé que muchas veces no predicamos sobre esto. Pero hay que dar todo el consejo de la palabra de Dios. Y lo primero que tenemos que hacer es pedir perdón. Y vamos a orar y vamos a ponernos a cuentas con Dios. Señor, venimos delante de tu presencia tal como somos. Porque tú lo conoces todo. No te podemos engañar. Tú sabes las veces que hemos entristecido tu corazón de muchas maneras. Y confesamos, Señor, que te hemos entristecido y por eso nuestra vida es un desierto, está apagada y no vemos el gozo de tu espíritu, el fuego de tu presencia. Pero no queremos seguir iguales, Señor. Por eso de todo corazón te pedimos que nos perdones y que avives el fuego de tu presencia en nuestra vida. Ayúdanos a obedecer tu palabra, a aceptar tu guía, tu corrección. Ayúdanos a meditar en tu palabra para saber qué es lo que necesitamos para crecer espiritualmente. Y
permítenos conocerte en una manera real y cercana. Pasar tiempos a solas contigo, no como algo religioso de pedir y pedir, sino contarte nuestras cosas, pedirte ayuda. ¿Cuánta falta nos haces? Queremos empezar a caminar contigo y que el mundo vea cómo nos amamos, cómo nos perdonamos, cómo tenemos misericordia el uno por el otro. Ayúdanos a construir una comunidad que refleje la obra de Dios en sus vidas. Te alabamos y te bendecimos y te pedimos, Señor, que soples en este lugar tu presencia y que nos toques para que no salgamos igual de lo que llegamos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.